Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco a todos los que están conectados por YouTube, por el Facebook de Mama Roja Company. Quiero, antes de empezar, agradecer a la FILSAI 2021 por invitarme en esta oportunidad a hablar con ustedes un poquito acerca de la literatura de las islas, también a Mama Roja Company por la organización de la feria, María Matilde Rodríguez, y particularmente a Claudia Aguilera por toda la información que me pudo compartir respecto a lo que les voy a contar hoy. Anecdóticamente, esta conferencia yo la había pensado hace poco más de un mes. Tenía un plan muy definido respecto a lo que quería contarles, pero en los últimos días la cuestión cambió de una forma abismal. Entonces voy a tener dos tiempos en esta charla. Me interesa que las personas que están conectadas viéndola puedan hacer preguntas en cuanto surjan y, por supuesto, podamos tener algún tipo de conversación al final. Entonces, como primera parte, he querido nombrar a estas mujeres narradoras, que es el tema que nos llama hoy, como las mujeres narradoras que están formalmente dispuestas dentro de la literatura caribeña. Como sabemos, la literatura de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene como ciertos límites para poder ser leída en el continente. Entre ellas está la distancia geográfica, que para nosotros los andinos es algo que nos interrumpe la comunicación con las islas, y está la lengua. Sin embargo, en esta ocasión quiero mostrar inicialmente 4 de estas escritoras que, como digo, están formalmente dispuestas, y las llamo formalmente dispuestas porque son escritoras que han sido publicadas, como nos gustan los andinos, en libros, de forma impresa, por medio de una editorial. Entonces, para empezar con una de las más famosas, si se puede decir así, quisiera hablarles de Hazel Robinson. Hazel Robinson tiene hasta ahora 4 obras públicas, 5 realmente. Hazel Robinson tiene No Give a Man, que fue publicada en el 2002. Su segunda novela fue Sail Ahoy en el 2004, El Príncipe de Saint Catherine en 2009, Sillepuy en 2019 y Copra, que también fue editada o publicada en 2019. Incluso hago ahí un asterisco, y esta novela Copra, que es la última de Hazel Robinson, fue presentada en la FILSAI, en la Feria Insular del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pasado fin de semana en la isla de Providencia. Pero Hazel Robinson, que es lo que nos interesa en este momento, me interesa traerla a colación porque Hazel Robinson, además de ser una de las escritoras pues con más tiempo de escritura, si se puede decir así, con más publicaciones en el movimiento literario de la isla de San Andrés, tiene una particularidad, y es que trae a colación en sus obras los 3 temas más importantes que podría tratarse respecto a la construcción de identidad raizal. Esos 3 temas son, por supuesto, la lengua, la raza y la religión. En todas las novelas, Hazel Robinson pone en consideración y también en discusión la construcción de la identidad raizal basada en estos 3 conceptos. Sin embargo, para esta conferencia quise traer exactamente este párrafo que estamos teniendo en pantalla, que habla sobre el territorio, y es un territorio destruido por un huracán. Como sabemos, el huracán Iota pues destruyó, si no por completo, al menos sí un muy grande porcentaje de la isla de Providencia y mucho más alto en la isla de Santa Catalina. Y es por eso que Hazel Robinson también en su obra trae otros huracanes, huracanes del pasado, para narrarlos en sus historias. En particular, el huracán que se presenta en No Give a Man es un huracán que destruye la isla Henrietta, que pasa como destapando grandes problemas identitarios que surgen de la relación entre los esclavizados y sus amos, o los británicos, que eran los dueños de estas vidas de esclavizados. Y empiezan ciertas discusiones entre, entonces, cómo somos, qué idioma hablamos, qué lengua hablamos, qué lugar habitamos. Como sabemos, en la isla de San Andrés la lengua nativa es el criol y el inglés. El criol como una lengua que se fusiona a partir de las migraciones y de las culturas que llegan a las islas del Caribe. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, esta lengua fue
basada en la colonización británica. Entonces escuchamos es un criol anglófono, un criol que pareciera mucho al inglés. Cuando vamos a San Andrés los escuchamos y pareciera un inglés. Entonces es una lengua que define lo que es las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que entra a discutirse como una forma de identidad raizal dentro de las novelas de Hazel Robinson. Y digo discutirse porque dentro de las novelas de Hazel hay dos fuerzas que jalan entre lo blanco y lo negro, entre esas identidades mezcladas, entre ser crioles, ser raizales, ser británico o ser negro, en qué lugar están entonces los continentales. Y bueno, estas son las discusiones que se dan ahí. Como segunda escritora de la que quisiera hablar, porque si se dan cuenta estoy dando un pincelazo muy amplio, especialmente porque tenemos muy poco tiempo y son muchas las escritoras de las que pudiéramos hablar. En segundo lugar, quiero hablar de Keisha Howard. Keisha Howard lanzó su novela San Andrés, A Her Story en el año 2014. Esta fue una novela que pareciera haber como hecho una irrupción, o no una irrupción, sino como una fractura dentro de la literatura que se producía en la isla, particularmente porque es una novela que se publicó a nivel internacional en lengua inglesa. Esta novela la llamo a las mujeres que narran el territorio, porque es una novela que narra 3 momentos de la vida de las islas, que son la colonización, la esclavitud y la recolonización o colombianización, como lo llamamos. La novela deja hablar sobre todo a las mujeres para reconstruir el lugar en donde viven y para poner esta misma discusión que pone Hazel Robinson en sus personajes, pero aquí desde la feminidad. Keisha Howard resalta mucho la idea de la colonización de los cuerpos de las mujeres y también de las mentes de las mujeres, en cuanto afirman sus personajes que la colombianización, que es esto que empezó a pasar desde los años 50 y tal vez un poquito antes, que implica la llegada de los continentales, de nosotros los andinos y los costeños a las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de fortalecer el puerto libre y crear el comercio y pues generar más movimiento comercial. Esta colombianización lo que hace es, o lo que dicen los personajes de Keisha Howard, empieza a impactar en la cultura, en la lengua y sobre todo en los pensamientos de las mujeres, hasta el punto en que ellas dicen que la colombianización se hizo particularmente desde las mujeres, cambiar el pensamiento de las mujeres, para que ellas mismas fueran las que transmitieran esos saberes a sus hijos, porque al final son las mujeres, según los personajes de Keisha Howard, las que pueden transmitir la cultura, la tradición y todo lo que representa la identidad raizal de la isla. Entonces, las mujeres empiezan a hablar español, sus hijos van a hablar español. Las mujeres tienen tradiciones continentales, sus hijos van a tener tradiciones continentales. Las mujeres cambian la música que escuchan, sus hijos también lo van a hacer. Y así es como entonces la estructura familiar, la estructura cultural y la estructura lingüística se modifica. Keisha Howard nos cuenta este mismo evento desde 3 lugares. Primero desde la colonización británica, luego habla más de el contraste entre el blanco y el negro en la vivencia pues después de esa colonización, y por último hablamos de la colombianización. Como digo, la novela se divide en 3 momentos y bueno, el resto ya quedará para ustedes lectores cuando se acerquen a ella. A continuación quisiera hablar solo un poquito de Cristina Bendeck. A Cristina Bendeck yo creo que la hemos escuchado porque fue la ganadora del premio de novela Elisa Mujica en el 2018. Cristina Bendeck lanzó su novela Los cristales de la sal en 2019, editada después de ese premio. Cristina Bendeck, que es isleña, nos muestra una isla mucho más jovial, tal vez una isla que nosotros podemos reconocer más de cerca porque es la isla a la que generalmente vamos a vacacionar. La personaje de Los cristales de la sal, Victoria Baruch, nos da un recorrido por toda la isla, ¿sí? Ella se sube en una moto y empieza a describirnos cómo es la isla en ese momento, la isla de San Andrés. Nos habla de la dinámica jovial, particularmente que se da en la isla, nos habla del Tinking Rondón, nos habla de cómo se relacionan las personas entre los barrios, de cómo es su vida, particularmente en el barrio en donde está,
y está en una constante búsqueda además de sus antepasados. Victoria Baruch es una mujer pues aparentemente blanca, que llega a la isla porque sabe que nació en esta isla, pero no tiene mucho conocimiento de su pasado. Entonces la novela se teje a partir de ella tratando de encontrar ese antepasado, tratando de encontrar pistas del lugar de donde viene, haciéndole preguntas a la gente respecto a su propia identidad. Y es un ir y venir respecto a su raizalidad, porque como ella misma lo dice y como dice el fragmento que está aquí, si Victoria Baruch no es bautista, ni habla criol, y tampoco es de África, entonces, ¿qué es? Y esa es la respuesta que ella intenta responderse, pues, en toda la novela. Por último, dentro de estas 4 escritoras por las que yo quiero dar un pincelazo muy rápido, está Edna Rueda Abrahams. Edna Rueda publicó esta compilación de cuentos gracias a La Raya en el Ojo, que es una editorial de Mamarroja Company. Edna Rueda es diferente a las demás porque es cuentista. Y con esto me refiero a que Edna Rueda nos cuenta cosas un poco más alejadas de lo de la identidad raizal, pero nos las cuenta por fragmentos y además nos las cuenta desde la mirada de las mujeres. Todos los cuentos de Edna Rueda, o pues hasta los que yo he leído, tienen como protagonista una mujer que describe su cotidianidad en la isla, que muestra qué es lo que está pasando ese día o en ese momento o en ese evento. Habla de las pequeñas y grandes problemáticas que tienen las mujeres dentro de la isla, pero todo esto va escondido detrás de historias de amor, que es lo más bonito de Edna Rueda. Pareciera que nos estuviéramos devolviendo al siglo XIX un poco, pero Edna tiene una conexión con su vida, pues la vida que ella vivió. Edna Rueda es psiquiatra, es isleña, pero vivió un tiempo en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, al leer los cuentos de Edna Rueda, pareciera que San Andrés, que pareciera que San Andrés, porque realmente ella en ningún momento lo nombra, fuera una isla de Buenos Aires, fuera una isla argentina. Entonces, es muy curioso poder leer mujeres raizales que se presentan en metrópolis, mujeres raizales que se mueven por grandes ciudades, mujeres raizales que de repente están desayunando en una esquina, en un café muy codiciado, tomándose un jugo de naranja o un café y leyendo el periódico, que son eventos que tal vez no suceden muy seguidamente en las islas, pero que igual nos están mostrando como otra faceta de esas mujeres y nos están dejando escuchar a esas mujeres. Ahora, ustedes se preguntarán por qué estoy hablando tan rápido y por qué estoy pasando tan rápido por estas mujeres. Y es porque, como les contaba, en los últimos días mi plan para esta conferencia cambió. Fui invitada a la Feria Insular del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Gracias a Mamarroja Company pude estar una semana en la isla de Providencia y ahí me encontré con otras voces que desde la comodidad de mi andinidad, aquí en mi casa en Bogotá, no había podido escuchar y no había podido leer, y es por eso que mi conferencia cambió y quiero hablar de ellas. Inicialmente quiero hablar de Claudia Aguilera. Claudia Aguilera es una mujer bogotana, tiene 3 libros de poesía. El primero fue Trapecio al Vacío, si no estoy mal, Espejismos de Arena, son sus 2 primeros libros. Y en esta ocasión en la FILSAI ella quiso lanzar su libro El Mismo Cielo. El Mismo Cielo es un libro que está recogiendo las experiencias antes, durante y después del huracán de Providencia. Una de las cosas mínimamente buenas que nos dejó el huracán, hablando casi que despectivamente, fue que muchas de las mujeres decidieron dedicarse a escribir, decidieron contar qué era lo que había pasado esa noche, decidieron contar qué era lo que estaban sintiendo y cómo concebían ahora su territorio después de una destrucción. Entonces quiero mostrarles un pedacito de lo que Claudia Aguilera nos contó en un evento que se llamó Nuevas Voces Femeninas de la Literatura en Providencia. Y bueno, entonces le doy paso a Claudia Aguilera. Gracias por estar acá. En Santa Catalina yo nací por segunda vez en esta tierra. Y siempre ha sido un lugar en el que yo me siento, este es mi lugar en el mundo. Si yo quisiera estar en alguna parte, yo quiero estar aquí.
un poco la insistencia de hacer esta lectura acá, y les agradezco, también era pues, además de visibilizar lo que está pasando en Catalina, es sentir la dificultad que es para los habitantes de Santa Catalina cada día de su vida. En este momento, cuando no tienen puente y tienen que esperar a que los transporte una lancha, todo lo tienen que traer, no se pueden mover si alguien no los asiste de alguna manera. Entonces, antes del huracán, yo empecé a sentir una pulsión interna, y hacía mucho tiempo estaba escribiendo este libro, El mismo cielo, y tiene poemas de muchas, del cielo, me metí en las estrellas, pero de pronto me llegaron unas cosas que eran casi como dictados, que fueron antes del huracán. Claudia Aguilera nos llamó mucho la atención, porque no voy a mostrar a partes precisos de su poesía, más por un asunto de derechos y porque espero que ustedes puedan acercarse después al libro de Claudia. Nos llamó mucho la atención porque su poesía era una premonición. Claudia nos contaba cuáles fueron los apartados que escribió antes del huracán y cuáles fueron los que escribió después. Y su intuición de va a haber una destrucción era sumamente fuerte. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención con este fragmento es que las mujeres, aunque Claudia es una escritora formalmente dispuesta, como yo decía al principio, ¿sí? No es una nueva escritora, sino que este ya es su tercer libro. Las mujeres, cuando hablan y cuando cuentan las cosas, tienen un gran sentimentalismo y tienen una visión del lugar en donde están que se mezcla muchísimo con la emoción, y eso es también algo que podemos ver en María Salcedo, que es mi siguiente escritora o narradora a la que les quiero mostrar. O sea, María Salcedo, o María Providencia, como es mejor conocida, es una narradora española que despertó con el huracán. No me refiero a que hubiera estado dormida antes, sino que empezó a escribir y a publicar sus cosas gracias al huracán. María Providencia publica en Facebook, que es como uno de los medios poco pues tomados en serio que tenemos desde acá, desde el continente, pero que terminan siendo una de las únicas herramientas que tenemos desde las islas para publicar. Entonces quiero que escuchemos a María Providencia. Me siento muy afortunada de estar leyendo este texto en el día de hoy, el cual ella lo llama La isla estaba desnuda. Bueno, la isla estaba desnuda, perdió su intimidad. Se vieron las montañas con sus arrugas y gorditos. La montaña partida ya se ve desde Rocky Point. Las colinas que solo eran una, ya desnudas se notan dos. Descubrimos rincones que nunca se habían visto. Las casas están más cerca de lo que habíamos imaginado. En mi patio está tu techo y en tu patio mi colchón. Los panties de todas se mezclaron y hay una gran confusión. Se entrelazaron en el lodo y en el goli los arrastró. Pues no sé si ustedes entienden un poco, pero el goli es a las personas que no saben, es como pues una quebrada, un arroyo. Entonces pues ella es a eso a lo que se refiere con el goli. La persona que está leyendo aquí no es precisamente ella. La persona que lee se llama Karen Livingston, de la que vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, en María Providencia, entre este texto y otro que leyó en esta lectura de textos, llama mucho la atención su precisión en los lugares de la isla. Es una persona que describe, que dice muy bien en por qué lugar va caminando, cómo se da el lugar en donde ella vive, qué estaba destruido y qué definitivamente no, qué extraña y qué no extraña. Ahorita les vuelvo a pasar otro pedacito de María Providencia, pero antes de eso, quiero hablar de Arelis Fonseca también. Arelis Fonseca es otra de esas mujeres que se destapó con el huracán, que también publica en Facebook y de una manera más política nos cuenta qué es lo que está pasando en Providencia. Arelis es líder del Comité Cívico Permanente y es por eso que van a escuchar tal vez un discurso más politizado que las anteriores.
La verdad para mí es más que un honor estar aquí. Ya les he dicho a las personas que nos han presentado hoy, yo escritora no soy, no soy poeta, soy una madre de familia, una habitante más de ese territorio que lo ama, que ha sabido convivir con él, que ha sabido dar lo que este mismo territorio me ha enseñado. He sabido darlo en otros lugares donde tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de ir. No sé en qué momento, de pronto pues porque también soy parte de esta tragedia, y hubo un momento en que me convertí como en ese puente entre los que estaban fuera y los que seguían acá, porque en el momento del huracán no me encontraba en la isla, pero mis hijas y el resto de mi familia estaban aquí. Entonces eso fue un momento bastante fuerte. Yo siempre le digo a las personas, eso fue morir en vida durante 3 días sin saber de nadie, imaginándome que todo el mundo aquí pereció. Y pues convertirme en ese puente, no supe ni siquiera en qué momento fue. Pero seguí como asumiendo ese rol sin haberlo querido tal vez. Y en estos momentos pues la mayor resistencia que ha habido contra muchas situaciones que se presentan con la reconstrucción pues ha estado en manos de las mujeres. De hecho, la más grande marcha que se ha hecho aquí en la isla, increíblemente, porque este no es una población de marchas y de quejas, increíblemente lo hicimos nosotras. Entonces, pues, como decía, no soy escritora, pero las redes me sirvieron para expresar muchas cosas, para mostrar muchas cosas. Principalmente, en principio pensaba que nadie leía, que nadie veía, de pronto uno no ve muchos likes, pero cuando la gente que tú no conoces te dice: Arelis, ¿qué pasó? Te leo, todo el mundo diciendo te leo, uno dice pues debo seguir, que la gente sigue sabiendo lo que está sucediendo aquí. Ver en estos días para sacar algunos fragmentos de publicaciones fue fuerte, sobre todo encontrarme con los de el 15, 16, 17 de noviembre, fue volver a llorar. Arelis, no he querido otra vez incluir fragmentos de sus escritos porque hay un proyecto de edición futuro y no puedo pues hacerme cargo de los derechos. Pero Arelis nos dice algo muy importante y es volver a los escritos que yo hice en la época del huracán implica volver a llorar. Las mujeres narradoras de Providencia y Santa Catalina acuden mucho a ese sentimiento, a la impotencia, a la rabia para contar el lugar en donde viven. Sus textos están basados sobre todo en esa vivencia que despertó el huracán. En la semana que yo estuve en Providencia y Santa Catalina, me di cuenta que historias por contar hay un montón, pero pareciera que estamos viendo para el lado equivocado de en dónde se cuentan esas historias. Estas últimas 2 mujeres, María Salcedo y Arelis Fonseca, publican en Facebook, ¿sí? Son textos que están publicados en Facebook y son ahí donde son leídas y son ahí desde donde son contestadas y donde son comentadas y tienen esta forma de llegar a la comunidad que es lo que les interesa y sobre todo es la forma como han logrado llegar al continente en donde quisieran que la gente se enterara cómo está viviendo en este momento Providencia y Santa Catalina después del huracán. La situación no fue fácil, pues de acuerdo a todas las cosas que escuché y las mujeres con las que hablé, la situación no fue para nada fácil para ninguna de ellas. Aún así, hay espacio para otro tipo de narrativas, para unas narrativas de resiliencia, como es la de Monique Soch, que es providenciana y que quiero que la escuchemos. Pido disculpas por el sonido de los videos. Como sabrán, pues fue un trabajo de campo de muy poco acceso a herramientas para poder lograr los sonidos. Sin embargo, pues los invito a que con oído agudo podamos escuchar a Monique Soch. Llegamos en una lancha rápida el miércoles 25 de noviembre, días después del huracán Iota. Al no reconocer la zona, pregunté y la respuesta fue Manzanillo.
Se me arrugó el corazón y las lágrimas y sollozos reventaron de inmediato. Seguido pasamos por mi barrio, Aguamansa. Las casas de todos estaban por el suelo. Habían tejas, paredes y ventanas por todos lados. Fue duro ver todo así. La casa de Annie Chapman, que acababa de arreglar y decorar a su estilo, había desaparecido. Solo un montón de cosas tiradas a un lado. Me partió el corazón después de tanto esfuerzo que hizo y tan solo a 2 meses de haberla estrenado. Bueno, esta no fue Monique. Tuvimos un cruce en el guión. Este fue otro de los textos de María Providencia, leído por Karen Livingston. Quería mostrar este video porque Karen, que es la persona que está leyendo los textos que no fueron escritos por ella, se derramó en lágrimas en ese momento. María Providencia estaba narrando el día en que volvió a la isla de Providencia, unos días después del huracán. Y Karen vivió toda esta experiencia con María, en cuanto Karen sí vivió el huracán dentro de la isla. María creo que estaba en San Andrés, pero volvió días después a la isla y escribió este texto. Karen, antes de la lectura del texto de María Providencia, nos contó cómo la gente de San Andrés acudió en ayuda de las personas que habían sufrido la catástrofe en Providencia y cómo muy temprano en la mañana, a pesar de la tormenta, las filas de lanchas en el horizonte se veían de personas que venían de San Andrés a ofrecer ayuda y a buscar señales de vida, sobre todo, que era lo más doloroso. Por eso Karen se conmueve tanto con este texto, porque ella volvió a San Andrés en una lancha con María Providencia, después de que Karen hubiera salido de Providencia a buscar ayuda en San Andrés, sobre todo a comunicarse con sus familiares y a servir de puente entre las personas que quedaban en Providencia y las personas que estaban en el continente o en San Andrés esperando noticias. Fue Karen quien estuvo pendiente de los grupos de WhatsApp, entregando mensajes de quiénes eran las personas que estaban bien, de en dónde estaban, de cómo habían sobrevivido. Entonces, al volver fue muy difícil ver de lejos la isla de Providencia tan destruida que ni siquiera sabían a dónde era que la lancha había llegado. Como vemos, mi trabajo de campo la semana pasada fue escuchar mujeres. Entre esas otras mujeres estuvo la señora Miss Digna, que es la recepcionista del Hotel Morgan, quien me contó también su experiencia del huracán y de cómo fue que lo vivió y cómo fue que salvó a su hijo y cómo fue que con su marido lograron refugiarse. Y sobre todo hay un testimonio muy importante, que es el último que quiero mostrar, este sí con buen sonido, que es el de Eugenia. Eugenia fue mi compañera toda la semana que estuve en Providencia. Eugenia fue quien estuvo pendiente de que yo pudiera desarrollar las actividades a las que fui invitada a hacer en la FILSAI. Y en medio de nuestros paseos en moto, yendo del colegio al hotel, al restaurante, etcétera, me contó esto que quiero que ustedes escuchen. El 16 de noviembre, desde las 8 de la mañana, mi esposo y yo empezamos a organizar el techo, a cerrar las ventanas, le pusimos zinc a las ventanas, amarramos el techo con muchas cosas, pues teníamos la idea de que el huracán iba a pasar, pero no iba a pasar tan fuerte. Resulta y pasa de que nos confiamos mucho, mis hijos los repartí, ya que mi mamá es discapacitada, es ciega. Me tocó hacer que mi hijo se fuera con el papá, mi hija se quedó con la abuela y con otros primos, y pues yo me quedé con mi mamá y con mi esposo, como para que fuera más fácil para mí estar pendiente a mi mamá. No contaba con que esa noche iba a ser tan terrible. Cuando empecé a correr, la angustia que tenía, yo solamente trataba de alumbrar a mi esposo para que me protegiera a mi mamá. La idea era meternos donde la vecina
Cuando llegamos, salimos de la casa, nos dimos cuenta que ya no había casa en donde la vecina. Tratamos de avanzar, ya no había ni una casa por allá y de repente vimos que había un baño. Cuando vemos el baño que está ahí, pues dijimos, vamos a meternos allí. Mi pie se tuerce y yo caigo, el agua me quedaba casi llegando al cuello. Yo le grité a mi esposo, tú solamente sálvame a mi mamá, vete y sálvala. Pues yo dije, voy a morir acá. Y me quedé ahí, me aferré a un palo cuando mi esposo me gritó, no mi amor, agárrate que yo regreso por ti, agárrate. Y pues yo caí y lo que hice fue que me agarré, pero yo dije, él no va a regresar porque eso está muy maluco acá. Todos los palos se habían caído, la brisa sonaba horrible, todo estaba feo, o sea, todo estaba en el suelo destruido. Y cuando escuché que él me empezó a gritar, mi amor, ¿dónde estás? Y fue cuando yo empecé a gritarle también. Y él alcanzó a llegar donde yo estaba, me abrazó. Cuando vino de repente una brisa y nos tumbó, pero igual él se abrazó a un palo y él me abrazó a mí. Y me llevó al baño. Cuando llegamos habían varias personas dentro de ese baño, las cuales estaban muy asustadas porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Y él decidió salir a ver dónde nos podíamos proteger. Mi esposo salió, fue muy valiente porque nadie quería hacer eso, fue muy valiente. Salió con una linterna a mirar dónde podíamos ir, hasta que llegó, parece que a la casa de la esquina, donde toda la casa se había ido, solo quedaba una parte donde estaban 2 baños, pero todo el mundo estaba metido en un solo baño, habían 14 personas. Y al llegar él ahí, él pregunta que si podemos venir acá a refugiarnos, y le dijeron que sí, que llegáramos. Cuando él se devolvió, yo lloraba porque yo decía, él no va a volver. El vecino se puso a mirar por un huequito y dijo, ahí viene. Cuando él dijo, ahí viene, a mí me vino el alma al cuerpo porque yo dije, pues está bien. Pero cuando él llega me dice, amor, tengo que llevar a tu mamá y regresar por ti porque no puedo con las 2. Y era lógico, yo estaba lesionada y cuando salí, hubo un momento en que dejó de llover y le dije a mi esposo, mira que quiero salir, necesito salir. Y él me decía, no se puede. Pero hubo un momento en que vi que podía, estaba aún lloviendo, pero ya no brisaba con esa fuerza. Y yo corrí desde mi casa, desde donde estaba albergada, una distancia muy larga que nunca había caminado hasta ahí. Y ese día corrí para buscar a mis hijos. Y cada vez que corría era un obstáculo que había para pasar. Había un barco en la mitad de la carretera, muchos árboles en la carretera. Yo pasé muchos árboles, alcé mucho las piernas. En ese momento no me dolía el pie, porque mi única preocupación eran mis niños. Y corrí. Cuando llegué al centro, vi un barco en la mitad de la carretera. Vi muchas cosas derrumbadas, muchos árboles en el piso. Cuando yo dije, qué fuerza, Dios mío, un puente destruido, una peatonal en la carretera, era muy feo. Pero yo seguía corriendo y seguía tratando de llegar donde estaban ellos. Bueno, el testimonio de Eugenia dura casi 30 minutos. Yo recorté como unas muy cortas partes de todo lo que ella me contó. Me llamó mucho la atención de hablar con Eugenia en este momento porque duramos 4 días hablando al respecto y en esos 4 días su tono era completamente diferente al que aparece en el video.
Eso me generó pues muchas preguntas respecto a cómo se está dando la literatura en la isla, respecto a cómo se están contando los eventos y sobre todo a quién se les está contando, ¿verdad? Eugenia, cuando hablaba conmigo sin la cámara, me contaba de todos los lugares, me decía específicamente a dónde había corrido, dónde era su casa, las cosas que había visto con muchísimo más detalle que en el video. El video, por supuesto, cambió completamente el lenguaje y entonces me produjo la pregunta de cuál es el lenguaje que estamos leyendo y cuál es el lenguaje entonces en el que deberíamos expresarnos o en el que pudiéramos escuchar a estas mujeres más de cerca. En el video, por supuesto, hay una lejanía, aunque se ve muy conmovedor, aunque la historia de Eugenia es, por supuesto, muy conmovedora y fue terrible todo lo que sucedió. La distancia entre lo que ella me contaba y lo que decidió grabar para contarles a ustedes es, pues, se nota. No puedo darles evidencias de lo otro porque fue en un ámbito más íntimo, pero me genera esa pregunta respecto a cómo deberíamos o cómo podríamos acercarnos más a esas mujeres para que nos cuenten. Ahora sí, el video de resiliencia, los textos sobre resiliencia de Monique Soch. Monique es providenciana. Monique tiene una hija, una bebé, que nació hace, pues como en medio del huracán, poco después del huracán. Entonces, hace un tiempo ella volvió con su hija a la isla y decidió empezar a escribir sobre la isla y sobre cómo era la isla antes para dejarle una idea a su hija de qué era lo que había sucedido y qué era lo que cómo era la isla de Providencia antes de que ella naciera. Entonces, este es uno de los cuentos que nos leyó Monique ese día. Les voy a leer algo que escribí en abril, cuando vine con mi hija, la traje por primera vez, ella tenía 9 meses. El color que ustedes ven acá no era el mismo, era diferente. Y empezaban a salir las hojas, entonces yo escribí sobre las hojas. La tía Cata, experta en hojas. Tu tía Cata es experta en hojas. Dedicó toda su infancia a probar las hojas de la isla. De algunas se sabe el nombre, de la mayoría solo el sabor. Conoce a ojo cuáles son amargas, cuáles son dulces y cuáles son ácidas. Tu tía Cata se cuidaba especialmente de las hojas manchosas. Esas, según nos decían sus hermanas menores, son venenosas y es mejor no probarlas. Ni se les ocurra tocarlas. ¿No ven que son gruesas y suenan duro al quebrarlas? Eso es porque tienen mancha. Al olerlas, se sabe también qué hojas se deben o no comer. Si huelen a limón, mandarina o bitter and sweet, es mejor no morderlas porque pican la lengua. Y bueno, esta era la última mujer que quería mostrarles. Como les cuento, Monique intenta reconstruir su espacio para su hija desde la descripción, particularmente en este cuento del que les he mostrado solo un corto fragmento, respecto a cómo la naturaleza es resiliente y es la primera que se levanta después del huracán. Si ustedes vieron fotos de Providencia y de Santa Catalina después del huracán, las islas quedaron completamente quemadas, las plantas ya no estaban, ya no existían y en algunos meses empezaron a reverdecer. Hoy las islas son verdes, sí, están a la mitad de la altura de lo que eran antes y son esas cosas las que las mujeres observan a diario y están viendo cómo cambian a diario y son esas cosas las que ellas quieren expresar. Como ven, el vuelco de mi conferencia inicial, que era esas mujeres formalmente dispuestas, se volcó hacia estas mujeres que no han sido escuchadas o que han sido escuchadas desde lo local y que están tratando de gritar hacia afuera gracias a sus textos, ¿sí? Que son textos que se están moviendo podríamos decirlo que por medios informales como las redes sociales y que son textos que considero tienen una gran carga descriptiva del territorio, que tienen una gran carga de identidad, en cuanto en sus textos hablan casi que de las mismas discusiones que se daban en Hazel Robinson, en Edna Rueda, en Keisha Howard, respecto a en dónde vivo, cuál es el lugar en el que yo resido, cómo deberían ser las cosas,
cuál es la lengua en la que yo debería escribir, porque algo muy particular que me sucedió es que, por ejemplo, cuando los niños me contaban cosas, en criol los textos eran muy largos, en criol me contaban infinidad de detalles, pero cuando se trataba de traducirme al español, cuando ellos se daban cuenta de que mi criol es casi nulo, si no nulo, al traducirme en español se recortaban muchísimos esos detalles, muchísimos de esos detalles. La anécdota terminaba casi que a la mitad. Entonces yo me vine de estas islas realmente con muchas preguntas respecto a estas mujeres que narran su territorio y respecto a la literatura que se está dando en las islas, respecto a si estamos mirando para el lado correcto cuando se trata de hablar de literatura, o si es mejor empezar a considerar estos otros textos que están naciendo del territorio y que también nos están contando cosas. Entonces, bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, si hay algo con lo que pudiéramos conversar con las personas que están viendo en este momento la transmisión. Hay una pregunta de Irma, ¿qué editorial tiene estos libros y dónde se pueden conseguir? Bueno, los libros de las mujeres que acabaron de hablar aún están en proyecto. Es un proyecto que yo espero que sea a mediano plazo, que pueda darse al menos el próximo año. Como son mujeres que acabamos de descubrir, ¿sí? En su mayoría, como las que están publicando en Facebook, entonces aún no han sido editadas. Esperamos que con Mamarroja Company se puedan publicar el próximo año. Bueno, y si no hay más preguntas, pues agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí escuchando. Agradezco también a la FILSAI por la invitación y la oportunidad de llevarme a las islas a encontrarme con este paisaje tan conmovedor y sobre todo tan traumático. Agradezco por darme la oportunidad de escuchar a estas mujeres. Les agradezco también a todas las mujeres por haberme entregado su palabra y por haberme dejado traerlas a esta conferencia. Agradezco mucho a Claudia Aguilera por todos los datos curiosos que me dio, por la oportunidad de conocerla y de hablar con ellas. Y bueno, creo que tenemos otra pregunta. Mónica me pregunta, ¿por qué el foco sobre mujeres? Las mujeres dentro de la comunidad raizal son muy importantes porque son las que guarecen el hogar, son las que cargan con toda la memoria de las familias, son las que entienden o las que, mejor dicho, llevan consigo el pasado y saben qué fue lo que sucedió y saben qué es lo que sucede y sobre todo tienen la posibilidad de intuir qué es lo que va a pasar, como pasó con Claudia Aguilera. Las mujeres al final, como son las cabezas de la familia, son las que tienen la posibilidad de tener la voz más fuerte dentro de la comunidad. Es decir, son ellas las que saben cómo cocinar, son ellas las que saben cómo educar a sus hijos, son ellas las que organizan socialmente sus espacios. Entonces, la voz de las mujeres me parece muy importante en este sentido, en cuanto puedo recoger todas esas ideas del territorio y del lugar, sin desprestigiar la voz de los hombres, por supuesto, pero sí son las que me pueden contar de una forma general y de un foco más amplio, incluyendo sus hijos, sus esposos, sus familiares, sus mascotas. Ellas son como las que tienen la información de todo lo que pasa en su familia. Entonces, por eso mi foco fue sobre las mujeres. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias a Mamarroja Company, a María Matilde Rodríguez por la invitación. Muchas gracias también al Banco de la República por estar pendiente de esta investigación y de la transmisión de esta conferencia. Y bueno, esperemos entonces la publicación del libro para que todos puedan estar atentos y enterados de qué fue lo que sucedió realmente con esos textos. Un saludo para todos y muchas gracias de nuevo.